Amén. La enseñanza para el día de hoy, para los que apuntan, se llama Pablo y su relación con la voluntad de Dios. Vamos a estar viendo 3 puntos, hermanos. La travesía de Mileto a Jerusalén, vamos a estar viendo la comunidad cristiana y la voluntad de Dios, y asimismo la advertencia y obediencia a la voluntad de Dios. Hermanos, entonces vamos a empezar con la travesía de Mileto a Jerusalén. En el primer versículo vamos a ver: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas y de allí a Patara. Recordemos dónde habíamos quedado anteriormente. Sabemos que hubo una despedida efusiva allí en la bahía de Mileto, donde esa despedida había levantado algunas emociones, había puesto a los hermanos en una situación de pronto de tristeza, de congoja, y pues no era para menos. Pablo les había dicho que era la última vez que podrían ver su rostro, era la despedida, era un hasta nunca, nunca más se iban a volver a ver. Quedando allí, ahora nosotros tenemos a Lucas relatándonos como tal lo que va a empezar a suceder. Y Lucas va a hacer algo, y es que parece que Lucas tuviera una libreta y estuviera apuntando todo día por día. Lucas toma todos los detalles. Vamos a entrar a ver algunos lugares por donde ellos pasaron, lugares donde pues el barco, que era un barco costero, iba a llegar a estas ciudades. Entonces, simplemente quiero mencionarlas, teniendo en cuenta que el Señor las ha dejado ahí también por algo, que el Señor todo lo que ha dejado en su palabra ha sido inspirado por su Santo Espíritu. Dice entonces: después de separarnos de ellos, Lucas pues vemos que se incluye en primera persona, vemos que habían más colaboradores, aproximadamente yo hacía cuentas y eran 9 con Pablo. Eso está en Hechos capítulo 20 en el versículo 4, si quieren no vayan, yo simplemente leo, y dicen que le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco, Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Aquí irían 7, con Lucas, que se incluye también dentro de esta narración, tendríamos 8, y con Pablo 9. Ahora, ¿cuál sería la necesidad de que fueran tantos hombres hacia Jerusalén? Bueno, sabemos que Pablo había recolectado una ofrenda debido a la sequía que pues estaba allí en Jerusalén, y esta sequía pues había traído una gran hambruna. Ahora, a causa de esa hambruna, Pablo recoge esa ofrenda, y pues era una ofrenda significativa, por eso necesitaba ir con estos hombres, necesitaba ir custodiando este dinero. Adicional a eso, podemos ver que esta ofrenda tiene un significado especial. ¿Por qué? Porque esta ofrenda significaba la unidad de todas las iglesias en el Imperio Romano. Habían hermanos de varios lugares, y lo que se buscaba era que la iglesia en Jerusalén supiera que también las iglesias locales de ese Imperio Romano también se dolían con la hambruna y con las necesidades que estaban pasando los hermanos pobres allí en la iglesia de Jerusalén. Entonces vemos el sentido de por qué Pablo va acompañado, vemos la importancia, vemos lo que significaba esta ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Y eso nos lo dice en Romanos 15, 25 al 27, dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron en bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Entonces vemos que ellos se sentían también en deuda, y por eso también enviaban esta ofrenda, ¿no? Sentían que Jerusalén, esa iglesia madre, era la que se le debía pues como tal el evangelio que hubiese llegado pues a todo el Imperio Romano. Ahora, esa palabra separarnos que utiliza Lucas da alusión y tiene un significado interesante e intenso. Hace alusión a ese desgarrarse, a ese arrancar, y era precisamente eso lo que estaban experimentando los ancianos de Éfeso junto con el equipo de obreros y Pablo. Esa sensación de arrancarse, de saber de que nunca más se van a ver.
Y ahora suben al barco, el viento, las olas ya los empiezan a alejar de la bahía de Mileto. Una vez alejados, ya ellos, Pablo con la nostalgia, sabemos que estuvo allí 3 años ministrando a estos hermanos, estuvo enseñándoles, no era para menos. Quizás si uno se pusiera en los zapatos de ellos, ¿cómo se sentiría usted después de una relación tan íntima, tan cercana, donde Pablo prácticamente invirtió más tiempo de su ministerio? Ya Pablo aquí está llegando como tal al fin de su trabajo, está terminando como plantador de iglesias. Ahora Pablo ya sabemos que ha fundado iglesias en Asia Menor, en Europa, pero su trabajo de plantador ya llega hasta aquí, hermanos. Entonces está toda esa sensación, todo ese desprenderse. Ahora, partimos y fuimos con rumbo directo a Kos. Kos era una isla cercana allí a la bahía de Mileto. Ellos toman ese barco, como les decía inicialmente, estos barcos eran pequeños y lo que permitían estos barcos era que iban por la costa. Ellos no se iban a aventurar a mar abierto. En Kos había una escuela de medicina, hermanos, muy reconocida. Dice que llegaron allí aproximadamente en horas de la tarde, pasaron allí el resto de la tarde y dice que al día siguiente fueron a Rodas. Rodas es también conocida como la isla de Rosas. Dicen los antiguos que allí nunca faltaba el sol. Y también otro dato curioso era que allí estaba el colosal de Rodas. Era un hombre que estaba a la entrada del puerto con sus piernas abiertas y hacía un arco donde pasaban pues las embarcaciones y demás. Ahora dice, y de allí a Patara. Este era un puerto conocido con buena condición naval, es decir, con un buen puerto situado en la ciudad de Licia. Ahora aquí en Patara va a acontecer algo, y es que ellos pues van a hacer un transbordo, y eso lo vamos a ver aquí en el versículo 2, dice, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Se necesitaba una nave más grande, una nave que se aventurara a mar abierto, una nave donde ellos pudieran llegar a su destino. Recordemos que la barca anterior solamente iba por las costas. Ahora, ellos se embarcan y ahora empiezan ya su trayecto y parece que el viaje va muy tranquilo, porque Lucas dice, al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Lucas tiene hasta el tiempo para indicarnos que estaban soplando buenos vientos. Tiene el tiempo para decir, claro que sí, aquí a mano izquierda podemos avistar la isla de Chipre, se reconocía quizás por su zona montañosa. Toda la navegación parecía estar muy tranquila. Ahora, después de contemplar Chipre, Lucas dice, navegamos a Siria y arribamos a Tiro porque el barco había de descargar allí. Esa nave donde venía Pablo no solamente transportaba pasajeros, sino que era una nave que también por su tamaño le permitía cargar mercancía. Ahora, ellos ya van arribando a Tiro, que está ubicada en Fenicia, y allí va a iniciar una descarga que va a llevar aproximadamente 7 días. Una logística grande para descargar un barco como esos, ¿no, hermanos? 7 días que dure una descarga de mercancía, creo que es bastante tiempo. Ahora, nosotros vamos a ver que ya aquí entramos a mirar cómo Pablo se empieza a interesar por hallar la comunidad cristiana. Y en medio de esta comunidad cristiana nosotros también vamos a ver la voluntad de Dios. Vamos a ver cómo el evangelio ha avanzado, cómo el evangelio ha llegado a diferentes ciudades, cómo el Señor sigue haciendo su obra. Qué bueno ver cuando el evangelio avanza. Ahí en el 4 dice, y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Hallados los discípulos nos da una connotación de que el equipo de obreros llega a Tiro, y al saber que este barco iba a estar allí por 7 días, lo primero que hacen es emprender una búsqueda diligente. Esa palabra, y hallados los discípulos, nos hace referencia a que hubo una búsqueda diligente, a que hubo una búsqueda
que fue dada exitosa, digámoslo así, dio algo positivo que encontraron allí hermanos. Qué bueno cuando uno encuentra hermanos en otro lugar, ¿no? Cuando vas a tu lugar de trabajo y allí encuentras una persona que puedes con él dialogar del Señor, o también quizás muchas veces en un autobús, no sé cuántas cosas no nos suceden, y eso también ayuda a compartir y a avivar nuestra fe. Entonces vemos que ellos tuvieron una búsqueda exitosa, pero como ya sabemos, en esta iglesia de Tiro exactamente dicen que se fundó prácticamente cuando, a causa de la persecución de la muerte de Esteban, dicen que en este momento todos los que eran creyentes judíos empiezan a salir, empiezan a buscar nuevos horizontes. Y en medio de esto, al momento de salir, lo que hacen pues también es empezar a llevar el evangelio, empezar a predicar las buenas nuevas. Y es de esta manera como vemos que la iglesia allí en Tiro fue fundada, podemos decirlo. Dice que se quedaron allí 7 días. Ahora, muy posiblemente Pablo allí durante estos 7 días estuvo enseñando, estuvo predicando, estuvo teniendo comunión con los hermanos. Vemos la voluntad de Dios aquí durante todo el viaje, aparejando la estadía de Pablo, que pudiera encontrar hermanos, que pudiera estar entre ellos. ¿Cuánto no fortalece estar entre los hermanos? Y adicional a eso, aquí nos encontramos con una advertencia de estos hermanos en Tiro. Dice, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Aquí hay una advertencia para Pablo por parte de los hermanos de Tiro, pues el Espíritu le estaba diciendo que tendría dificultades en Jerusalén. Aunque estos hermanos ven el peligro que Pablo corre si va a Jerusalén, Pablo por otro lado está seguro y decidido a enfrentar los sufrimientos que le esperen allí en Jerusalén. Pablo parece que no hace caso a esto, pero vamos a ver cómo todo empieza a girar en torno a al llegar allí a Jerusalén, cómo todo nos va a apuntar a la estadía de Pablo allí en Jerusalén. Y vamos a ver cómo el Señor quiere brindarle ciertas advertencias a Pablo. En Hechos 21:5 dice, cumplidos aquellos días salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta afuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. En el 21:6 dice, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Ahora, se cumplen los 7 días, los hermanos en Tiro hacen lo que es de costumbre cuando se hospedaba algún extranjero, algún peregrino, lo llevan fuera de la ciudad para que esté allí seguro. Y adicional a eso, hacen algo que es muy del cristiano, y que es, pues, llevarlo como tal directamente a la oración. Vemos aquí que Lucas nos habla no solamente de hombres, sino que también nos dice que estaban ¿quiénes? Las mujeres, ¿y quiénes más? Y los hijos. Vemos ahora cómo resplandece el evangelio en las familias. Nosotros sabemos que las iglesias, digámoslo así, están fundamentadas también por medio de las familias. Donde hay familias, vemos que allí también hay iglesia, vemos que también están los hijos, vemos cómo el evangelio resplandece aún en las familias. Y dice allí en el 7, y nosotros completamos la navegación y saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Ahora, pasan de Tiro, arriban a Tolemaida, aproximadamente habían 43 kilómetros de distancia, y ahora están llegando allí a Tolemaida. Dice que habiendo saludado a los hermanos, se quedan con ellos un día. Cuando dice que saludan a los hermanos, probablemente esa expresión también hace referencia a que allí tuvieron una búsqueda intensa de esa iglesia local, del reunirse con esos hermanos. Yo creo que eso debió haber sido un encuentro maravilloso. Creo que el lugar por donde Pablo iba pasando y al ver que habían hermanos en todas las ciudades, eso debe producir una alegría de ver uno cómo el Señor trabaja. Ahora vamos a mirar lo que son las advertencias y la obediencia a la voluntad de Dios, que es aquí en el punto donde yo quiero estar
situado y quiero de pronto enfocarme más. Dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Dice que entonces al otro día Pablo salieron todos y se fueron a Cesarea. Estos colaboradores salen directamente y llegan a la casa de Felipe. Sabemos de Felipe que era uno de los 7. Este Felipe era un hombre de buen testimonio, también era un hombre lleno de sabiduría, también era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y una vez entran allí, bueno, también nos indica que tiene 4 hijas, las cuales son doncellas, que son profetisas, pero vamos a ver que también pudo llegar a haber sido un momento incómodo, ¿no? Porque bien sabemos que Pablo había estado muy involucrado en el martirio de Esteban, ¿cierto? Y ahora Felipe tener que presenciar a el que mató a uno de sus compañeros no debe ser nada fácil. No solamente eso, sino que ahora tiene que recibirlo, o lo recibe, no tiene, sino que lo recibe porque ya abre las puertas de su corazón para que este hermano también llegue allí. Recordemos que estos habían sido escogidos allí en Hechos 6:5, cuando las viudas también decían que no estaban siendo atendidas. Los apóstoles tenían gran carga con el tema de la palabra, con la oración, y tras del hecho les tocaba atender las mesas. Entonces vemos que ellos llegan a un consenso y dicen que lo mejor sería seleccionar 7 personas. Allí es donde está Felipe. Felipe el evangelista se conoce. Sabemos que era diácono allí en la iglesia de Jerusalén, pero ahora lo vamos a conocer como evangelista. Nosotros debemos recordar que él era un evangelista, era un mensajero grato, ¿cierto? Un mensajero de las buenas nuevas, y fue quien llevó el evangelio a Samaria. Él fue quien predicó el evangelio y tenía un gran ministerio como evangelista, porque si nosotros nos damos cuenta, dice que él hacía milagros, que habían liberaciones, ¿cierto? Dice que también muchos creían en el Señor. Era como un Billy Graham de nuestra época. Era un hombre que estaba siempre predicando la palabra, llevando el mensaje. Y además, no nos olvidemos que también él fue guiado por el Espíritu Santo para enseñarle las Escrituras a el eunuco etíope de Candacia. Se acercó, le explicó las Escrituras, allí el libro de Isaías le ayudó a comprenderlo y lo llevó a bautizarse. Un ministerio muy efectivo de este hermano Felipe. Ahora vemos que nos dice que tenía esas 4 hijas. Yo decía, bueno, ha evangelizado Samaria, ha evangelizado quizás altos rangos, pero la necesidad también de que evangelice a sus hijas, de que sus hijas crean, porque nos dicen que estas eran profetisas, dice ahí. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Qué bueno cuando ese evangelio no solamente es algo externo, sino que se convierte en vida en nuestro hogar. Qué bueno cuando no solamente predicamos acá, sino también predicamos en nuestra casa. Hablamos la palabra, abrimos las Escrituras. Tenemos esa necesidad de discipular a los más pequeños. Tenemos la necesidad de discipular a los que vienen detrás de nosotros. El Señor nos llama a tener cuidado de ellos, de nuestros hijos. Ahora, la profecía para Pablo. Vamos a ver que es la segunda vez que se repite esta advertencia. Hechos 21:10. Dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Posteriormente de haber estado en casa de Felipe algunos días, vemos que ahora desciende un profeta llamado Agabo, y es preciso recordar que en Hechos 11:27 ya había aparecido Agabo. Y también nos muestra que Agabo había trabajado y había colaborado ya con Pablo, porque se había presentado una situación muy parecida a esta de llevar la ofrenda a Jerusalén, pero ahora vemos que es a Judea donde la tenían que llevar.
hacen una recolecta, Agabo es el que profetiza que va a haber hambre y Pablo hace la recolecta y la llevan allí junto con Bernabé. Entonces vemos que ya habían trabajado, vemos que Agabo era un profeta que ya había profetizado que venía el hambre, pero ahora Agabo reaparece y va a darle una profecía a Pablo, va a darle una advertencia a Pablo. Dice en el versículo 11, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Entonces ahora viene este Agabo, toma el cinto de Pablo, el cinto era como una especie de cinta, llamémoslo así, pero también tenía un bolsillo, era como especie de billetera, digámoslo así. Y ahora llega Agabo y se ata las manos, se ata los pies y dice que de esa misma manera van a atar al dueño de ese cinto y no solamente eso, sino que eso va a ser por mano de los judíos y que lo van a entregar a los gentiles. En este caso los gentiles serían los romanos, quienes iban a estar custodiando a Pablo y demás. Agabo ahora es guiado a hacer este anuncio. Yo veía las maneras en que los profetas profetizaban, valga la redundancia, y algunas veces era solamente emitida la profecía por palabra, pero ahora aquí vemos una forma peculiar y es el poder llegar a dramatizar esa profecía, era actuarla, era vivirla. Y es lo que está haciendo Agabo, atándose los pies, atándose las manos y diciéndole, bueno, al dueño de este cinto le va a suceder esto y esto. Vemos que aquí también la profecía es más clara. Ahora, nosotros tenemos un ejemplo también en el Antiguo Testamento. Isaías, en Isaías 22:4, no es necesario que vayan, hermanos. En aquel tiempo dice que Isaías, el Señor le pide algo. Y le pide también dramatizar algo que estaba a punto de suceder. ¿Qué hace ahora Isaías? Bueno, Isaías toma, le dice el Señor que ahora se tiene que quitar su calzado, él se quita el calzado, ahora algo que tiene que hacer es también empezar a desnudarse. Y tiene que durar 3 años así. Esto lo que estaba indicando era que iba a venir una invasión, que los iban a, digámoslo así, a expatriar y demás. Ahora, vemos cómo esto actuado genera y llama más la atención. Quizás si hubiera sido hablado, no hubiera llamado tanto la atención, pero ahora dramatizado, algo más vivo, algo más tangible. Pero aún así, el Señor seguía trabajando por medio de la palabra. Ahora, después de este acto, pues vemos esas palabras que no solamente quedan en el acto, sino que también le dice que va a ser entregado a los gentiles. Entonces, esto lo podemos ver como una advertencia, podemos ver que no solo se le estaba indicando que le esperaban dificultades, sino que también iba a haber algo más, y era que iba a ser arrestado y que iba a ser entregado a los romanos. Eso era lo que estaba indicando. La anterior solamente le habían dicho, te esperan cosas difíciles en Jerusalén, era esa advertencia. Vemos que esto fue algo muy parecido a lo que le pasó a nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús empieza a decir que Él también iba a ser entregado por los sacerdotes principales, por los escribas, que lo iban también a entregar a los gentiles, a los romanos. Y ahora vemos también la respuesta de los presentes y de Pablo hacia esa profecía. Nosotros aquí ya podemos empezar a ver ese amor de los que acompañaban a Pablo y de los que estaban en la iglesia de Cesarea, al querer protegerlo, al querer ayudarlo y demás. Miren lo que dice. Dice Hechos 21:12, al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. No era un sentimiento extraño. ¿Qué pensaría usted o qué haría usted si de pronto el hermano que está a su lado le dice que tiene que partir, pero que va a ser de pronto sentenciado, que de pronto es la última vez que usted lo va a ver? Mire a su hermano y piénselo. Si no causaría eso en usted algo
Si usted sería tan liviano de decir, bueno, que Dios mire a ver qué hace con ese hombre, con esa mujer. No, hay una preocupación, ¿cierto? El que usted no quiera que su hermano sufra, el que usted no quiere que su hermano pase necesidad. Ahí podemos ver ese amor del Señor manifestándose. No querían que él sufriera ningún daño y le ruegan, le dicen que no vaya a Jerusalén. Esta expresión, le rogamos, hace referencia a un llamado intenso a cambiar de dirección. Esto debido a la prueba que se avecinaba. Hubiera podido haber sido muy fácil, hermanos, para Pablo haber cambiado su dirección. Quizás nosotros sí lo hubiéramos hecho. Quizás hubiéramos dicho no. Eso está muy tenaz allá en Jerusalén. Ya van 2 advertencias. No puedo exponer mi vida. Pienso yo, ¿qué persona que ve que hay un lugar donde le espera mal se aproxima más a ella? Solo Pablo, con la ayuda de Dios, cumpliendo la voluntad del Señor, sin desmayar. Ese es Pablo, lo tenemos firme. Y el Señor también prueba nuestros corazones por medio de estas situaciones. Quizás el Señor también probando a Pablo. Bueno, vamos a ver cómo Pablo actúa. Vamos a ver si da un paso hacia atrás o vamos a ver si aún sigue hacia adelante. El Señor prueba nuestros corazones. A veces nosotros quisiéramos cambiar el curso de la voluntad de Dios. No quisiéramos sufrir, ¿cierto? Eso de sufrir es tenaz. Quisiéramos quizás estar dentro de nuestro confort, muy cómodos, tranquilos, sin preocupación alguna. Queremos estar a salvo. No queremos responsabilidad. No queremos compromiso con Dios. Rechazamos la voluntad de Dios muchas veces, ¿no? Queremos sobreponer nuestra voluntad. Somos así. Esos somos nosotros. Pero hermanos, con el Señor podemos encaminarnos en la voluntad del Señor. Con el Señor podemos seguir hacia ese propósito y ese llamado que nos ha dado. Usted y yo somos llamados a cumplir un propósito, a hacer la voluntad del Señor. Y ahora aquí también hay algo que me parece paradójico, algo que me parece raro, y es que muchas veces cuando se acerca un hermano a nosotros, el hermano nos expone el problema y nosotros le decimos, mira, fulano de tal, yo creo que lo que el Señor quiere para ti es esto y esto. Pero cuando se trata de definir la voluntad de Dios en nuestras vidas, parece que ahí tenemos problemas, ¿no? Parece que ahí ya como que no sabemos qué hacer, no sabemos cuál es la voluntad del Señor. Quiera el Señor, en serio, hermanos, revelarnos su voluntad para cada uno de nosotros. Cuando nosotros sepamos cuál es la voluntad del Señor, nuestra perspectiva, nuestra cosmovisión va a cambiar. En serio, yo estudiando este tema veía muchas cosas. Todo empieza a cobrar más sentido, hermanos. Quizás Pablo diría, no, esto ahora tan difícil, esto ahora tan preocupante. No, Pablo no dice eso porque él sabe que está bajo la voluntad del Señor. Antes dice, vamos más para encima, vamos para allá, que no vaya a Jerusalén, voy a ir a Jerusalén. Debemos tener cuidado, hermanos, también con ese tema de decirle a otra persona cuál es la voluntad de Dios para su vida. Porque hay muchos engañadores que pueden decirle, el Señor le dice esto, el Señor le dice que haga esto. No, hermanos, nosotros no somos nadie para decirle a alguna persona cuál es la voluntad de Dios para ellos. Eso solamente lo sabe el Señor. Ahora lo que nosotros podemos hacer es trabajar conjuntamente, es guiarle a la voluntad de Dios, es ayudarle a desarrollar los dones, es ayudarle a que encuentre ese camino, ese propósito. Alguien me decía de un hermano que cuando le iban a pedir un consejo, el hermano nunca, digámoslo así, ponía su consejo, sino que él abría la escritura y le decía, lea acá, ¿qué dice sobre ese asunto? ¿Qué entiende usted? Ah, bueno, ya usted sabe qué es lo que tiene que hacer. Tremendo, hermanos, porque hay veces somos tan apresurados a decir, no, usted lo que tiene que hacer es esto, lo otro. ¿Y qué pasa si esos
esas cosas que le decimos a la persona llegan a salir mal. Los que vamos a estar en problemas somos nosotros, hermanos. Por eso todo consejo debe ser dado por la palabra del Señor, hermanos. Todo lo que diga la palabra, a eso aferrémonos. Miremos esa relación que Pablo tenía con la voluntad de Dios. Pablo nos muestra que ante esas advertencias recurrentes, él también tiene una respuesta. Ya vimos la respuesta de estos hermanos, rogándole que no fuese, rogándole que no subiese a Jerusalén, diciéndole que no, que quién los iba ahora a ayudar, que quién les ayudaría a liderar, que quién estaría pendientes de ellos. Pero ahora vemos la respuesta de Pablo acá en el versículo 13. Dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por nombre del Señor Jesús. Aquí vemos ahora que Pablo responde, Pablo toma la vocería ante esta situación, quizás una situación de angustia, una situación de desesperación, pero Pablo les hace una pregunta, dice, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Llorando, esa palabra cuando uno la ve hace referencia a esas lágrimas o también hace referencia a cualquier expresión de dolor externa, insoportable, y también se utiliza para el llanto hacia los muertos. La otra expresión que está seguida ahí es quebrantándome el corazón, se refiere a aplastar, se refiere a romper en trozos pequeños, a debilitar, a destruir el corazón de Pablo. Eso era lo que estaban haciendo estos hermanos. Quizás ellos tenían una buena intención, porque la intención era de que Pablo no sufriera, de que a Pablo no le pasara nada. Pero ahora vemos cómo esto llega a ser algo que empieza a estorbar, cómo esto empieza a quebrantar a Pablo de a poco en su corazón. Vemos cómo lo empieza a aplastar, lo empieza a debilitar. Pablo les llama la atención. Y esto me recuerda un momento, hermanos. Viendo yo este tema de la voluntad de Dios, veo que el Señor, y viendo la vida de Pablo, va tan ligada al Señor Jesucristo, he entendido que en realidad Pablo sí era digno de decir, imíteme a mí como yo imito a Jesucristo. En realidad lo imitaba en muchas cosas. Dice aquí, y recordando, como les decía, algo del Señor Jesús cuando iba a ir a la cruz. Si me acompañan a Mateo 16, 22, 23. Dice ahí entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Tiene una gran similitud, ¿no? Vemos la preocupación de Pedro porque a Jesús no le pasara nada. Vemos la preocupación de Pedro al no querer que su maestro padezca la cruz. Y allí nosotros vemos cómo Jesús iba en realidad firme hacia la cruz, y también vemos que allí Jesús reprende a Pedro, una reprensión fuerte, ¿no? Decía que parecía que Pedro había sido por un momento utilizado por el Señor al afirmar que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente, y ahora aquí está diciéndole que es el hijo de Satanás, que Satanás lo reprenda, perdón. Entonces vemos cómo también esta reprensión es dura, y vemos cómo él también quizás llegó a desanimar a Jesús, lo llegó a contristar de pronto un poco, porque lo que se buscaba era que Jesús tenía que ir a morir a la cruz por nosotros, para redimir la humanidad. Y asimismo vemos que estos hermanos estaban desanimando a Pablo. Ahora los hermanos tienen que también tomar silencio, tienen que esperar en la voluntad del Señor. Y podemos ver que no es que ahora uno esté diciendo, no hermano, no
llevemos o no tomemos en cuenta el consejo de la iglesia, ¿no, hermanos? Puede acá haber alguna duda de que de pronto decir, no, Pablo se está saliendo de la voluntad del Señor, porque a Pablo ya el Espíritu Santo le ha dicho 2 veces que lo advierte de su subida a Jerusalén, de lo que le va a acontecer allí. Pablo dice, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por nombre del Señor. Hasta aquí podemos ver a ese Pablo que respondió quizás para nosotros con indiferencia. Nosotros podríamos decir, pero Pablo, después de los ruegos de los hermanos, después de las palabras, después de usted verlos llorando, y usted les dice no, que usted está decidido a seguir, que usted está decidido a ir a Jerusalén. Podríamos decir, wow, qué desconsiderado Pablo, ¿no? Pero vamos a ver que Pablo está decidido a hacer la voluntad de Dios. Pablo tiene ese camino trazado. Pablo los hizo callar y ahora vemos la actitud que debe tener un creyente ante la voluntad de Dios. Nos es necesario obedecer primero ¿a quién, hermanos? ¿A Dios o a los hombres? A Dios. Hermanos, andamos tan preocupados muchas veces. ¿Qué dirá el hermano? ¿Qué pensará? Si el Señor ya ha firmado su voluntad para usted, hágala. Debemos ser resueltos a cumplir la voluntad del Señor. Debemos tener coraje ante los hombres. Hay veces les tenemos más miedo a los hombres que a Dios. ¿Qué dirá el hermano si salgo con estos folletos a evangelizar? Hermano, hágalo con toda libertad. Que el evangelio corra. Hay veces nos falta coraje. Hay veces nos falta ser intrépidos, arrolladores. Para algunas cosas sí tenemos audacia, pero para otras no. No debemos preocuparnos por la opinión de los hombres, hermanos. Debemos preocuparnos por la opinión de Dios. ¿Qué piensas Dios de esto? ¿Qué piensas Dios de que yo compre esta casa? ¿Qué piensa Dios de que yo compre este vehículo? ¿Qué piensa Dios de que yo me case con esta persona? Pero hay veces andamos tan ligeros, no consultamos nada con Dios. Por eso nos va como nos va muchas veces. Y después de que hacemos las cosas sin pedir la asesoría del Señor, ahí sí volvemos otra vez. Ay, Señor, perdóname. O aún mucho peor, cuando ya empezamos el plan, ay, Señor, bendice este proyecto. Somos cosas serias, hermanos. No nos gusta tener en cuenta muchas veces la voluntad del Señor para nuestras vidas. Ahora, esta profecía solamente había mencionado que Pablo iba a ser atado, que iba a ser arrestado. No dice que de pronto iba a ser muerto. Creo que tampoco era para mucha exageración, aunque sabemos que Pablo iba a morir más adelante. Y Pablo aún está dispuesto a ser atado por Cristo y también a morir. Pensemos por un momento que si Pablo estaba equivocado al indicar que quería continuar su viaje, y esto debido pues a que las profecías que le habían dado pues le presentaban dificultades. Muchas veces eso es lo que pasa con la voluntad del Señor. Nosotros vamos a encontrar dificultades, vamos a encontrar dolor. Y vemos que la relación de Pablo con la voluntad de Dios tiene mayor claridad aquí, porque Pablo pudo haber hecho caso al consejo de los hermanos y no pudo haber subido. Pero vemos que esto no era una prohibición del Espíritu Santo. Vemos que en vez de decirle el Espíritu Santo no debes ir, lo que le está diciendo es prepárate. En vez de decirle no vayas, le está diciendo alístate, cíñete, porque tienes que subir allí a Jerusalén. Debes estar listo para afrontar lo que te espera. Debes de estar listo para hacer la voluntad de Dios. Una pregunta es, ¿estamos listos para hacer la voluntad de Dios? ¿Hemos conocido la voluntad de Dios por el Espíritu Santo? Vamos a ver que Pablo no estaba fuera de la voluntad, hermanos, y yo quiero que eso quede muy claro. Pablo no estaba fuera de la voluntad del Señor. Habían unas advertencias, más no unas prohibiciones. Dice, en Hechos 20, 22, 24, dice: ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber
lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Vemos aquí un Pablo que está completamente constreñido por su espíritu. Sus convicciones son tan fuertes y es tan fuerte lo que el Señor ha puesto en su corazón que él sabe que esa es la voluntad del Señor. Seguir llevando el Evangelio, seguir propagándolo. Sus convicciones fuertes, grandes fundamentos para seguir hacia adelante. Esto no es todo, hermanos. Pablo dice que ninguna cosa hace caso. Quizás estas advertencias que el Espíritu Santo le venía diciendo por todas las ciudades donde pasaba, que le esperaban prisiones, tribulaciones. Qué bueno es cuando el Señor nos muestra su voluntad. El Señor no nos manda a sufrir porque sí. Ahora tampoco estoy apoyando el que vayamos a sufrir y busquemos el sufrimiento, no. Qué bueno es cuando podemos sufrir por la causa del Señor. Qué bueno es cuando podemos sufrir por hacer la voluntad de Dios. Vemos que Pablo continúa su viaje y tiene un fin. ¿Cuál es el fin? Acabar su carrera, cumplir con el ministerio que Dios le había dado. Eso es lo que debemos hacer nosotros, hermanos. Escuchar al Señor, que podamos nosotros hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál ha sido el plan de Dios para su vida, mi hermano? ¿Cuál ha sido el servicio que el Señor le ha entregado? ¿Cuál es su ministerio, hermano? El Señor le manda a que lo cumpla, sin importar lo que venga, sin importar las dificultades. A eso le llama el Señor. Aceptar la voluntad de Dios, a cumplir con ese ministerio. Ahora ustedes dirían, Camilo, no, eso no es suficiente para saber que Pablo no estaba fuera de la voluntad de Dios. Bueno, entonces vamos a ir a otro dato, y ese dato lo encontramos en Hechos 9, 15 al 16. Recordemos que fue cuando Pablo va camino a apresar los cristianos, y allí el Señor se le aparece, él queda ciego, prácticamente queda afligido, queda quebrantado, y ahora, como si no fuera poco, Dios le va a poner algo más a su llamado, le va a adicionar algo más a su llamado. Y eso lo vemos ahí en Hechos 9:15, cuando el Señor le dice a Ananías que vaya y ore por Pablo, y empieza Ananías con sus indisposiciones. Empieza a decir, Señor, ¿yo cómo voy a ir allá? Ese Pablo, el que pidió cartas para venir a apresarnos, a cogernos, ¿cómo usted me pide, Señor, que yo vaya ahora y ore por este hombre? Muy seguramente me va a matar. Algo me va a hacer, me va a coger, me va a apresar. Pero vemos lo que dice allí en Hechos 9, 15, 16, que fue la manera en que le respondió el Señor a Ananías. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y como veremos más adelante, era necesario que Pablo fuese preso. ¿Por qué? Ya Pablo había podido llevar el testimonio del Señor a los gentiles, ¿cierto? Ya había estado predicando el Evangelio en Asia, en Europa. Podemos ver que ya también había predicado el Evangelio a los hijos de Israel, a los judíos, pero todavía hacía falta algo, y era que fuese a los reyes. ¿Quiénes eran esos reyes en ese momento? Bueno, los emperadores. Pablo llegó a darle testimonio a Félix, a Agripa, ¿cierto? A Berenice, a un tribuno. Vemos cómo era necesario que él llegara con el Evangelio, pero quizás no era la forma en que muchos pensarían hoy. No, el Señor lo va a enviar a tal lugar. Uno diría, bueno, pues me voy en avión, me voy mínimo en vehículo, llego allá bien a predicar. No, él iba a ir preso. Qué manera tan peculiar de llegar allá a este lugar. Y era ese el propósito del Señor. Y después de eso también le dice
que es necesario que el Señor le muestre cuánto debe padecer por el nombre del Señor. Es decir, que desde que le da el llamado a predicar el Evangelio, también le dice su llamado viene con sufrimiento. Hermano, y si el llamado viene con sufrimiento para Pablo, para usted y para mí también, no esperemos que sea fácil hacer la voluntad de Dios. Vienen las dificultades, va a ser quizás de andar solos, de caminar solos. Bueno, ¿cuántas cosas tendremos que soportar por el Señor, por amor al Señor? Vemos también lo que dice Hernández Díaz López en cuanto a este asunto. Dice, ciertamente no se puede concluir que el Espíritu Santo se contradijo, mandando a Pablo a ir en el capítulo 20 y anulando su instrucción en el capítulo 21. Lucas no se refiere a una instrucción del Espíritu para impedir que Pablo fuera a Jerusalén, contradiciendo así la certeza espiritual e inquebrantable en donde estaba Pablo. Es decir, que esto lo debemos tomar como una predicción y no como una prohibición. Aquí no está el Espíritu Santo diciéndole no vayas, no. Le está prediciendo lo que va a suceder, le está advirtiendo, el Señor le está mostrando lo que está a punto de acontecer. Esto nos muestra que Pablo estaba dentro de la voluntad de Dios y que estaba dispuesto a morir y a sufrir por Cristo. Vemos cómo Dios prepara nuestro corazón, hermanos, para que podamos llegar a hacer su voluntad. Vemos cómo el Señor nos ayuda, vemos cómo el Señor nos soporta, vemos cómo el Señor es quien nos sustenta con sus palabras. Ahora, Pablo nos muestra que hacer la voluntad de Dios incluye el sufrimiento en la vida del creyente. Cuando hacemos la voluntad de Dios, vamos a caminar por ese camino de la incomprensión. Vamos a estar por el camino de la hostilidad, también vamos a estar por el camino del rechazo. El hacer la voluntad de Dios muchas veces va a implicar que usted y yo estemos solos. Quizás nadie quiera caminar con nosotros. Es un camino duro, es un camino que demanda pagar un precio. No es una gracia barata, decían por ahí. Fue algo que tuvo un gran costo. Ahora, la razón por la que no hacemos la voluntad, ¿por qué será, hermanos? No somos obedientes al Señor. Amamos muchas veces más nuestra causa, amamos más nuestra vida, ¿cierto? Al Señor le damos lo que sobra. Al Señor más adelante, cuando tenga más edad, cuando tenga una casa, cuando tenga un carro. ¿Qué sabe usted si la voluntad del Señor sea esa para usted, que pueda tener un carro, una casa, para que ahí sí le busque? Debemos empezar desde ya, esa búsqueda intensa. ¿Qué está esperando usted? Las aflicciones, las dificultades. Evítese problemas, evítese dolores de cabeza, evite perder el tiempo, porque cuando usted está fuera de la voluntad del Señor, lo único que hace es dar vueltas, como el pueblo de Israel, vagando. Eso es lo que pasa cuando estamos fuera de la voluntad del Señor. Pablo escogió la voluntad de Dios. ¿Usted qué escoge para usted, mi hermano? ¿La voluntad del Señor o prefiere estar fuera? Pablo tenía esa opción de huir de la voluntad de Dios, pero aprendió a imitar a Cristo. Pablo no apreciaba su vida, estaba dispuesto a perderla para ganar a Cristo. Vamos a Juan 4:34, hermanos. Dice ahí, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Vemos a Jesús siendo alimentado por hacer la voluntad del Señor. Parecía que ese era el combustible, eso era lo que él quería hacer, terminar la obra que Dios su Padre le había encomendado. Yo preguntaría, ¿cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Qué le ha entregado al Señor? ¿Qué le ha entregado a usted el Señor que de pronto haya dejado inconcluso? ¿Qué ministerio le había dado que usted de pronto abandonó? Que usted dijo en un momento paré de hacerlo, por X o Y motivo.
Bueno, el Señor le dice que acabe esa obra. Lo que usted comenzó, que lo acabe en el Señor, no en sus fuerzas, en el Señor. Que cumpla la voluntad de Dios. ¿Qué dejó por ahí quieto, hermanos? Retómelo. Esa es la voluntad del Señor. Eso es lo que el Señor le ha entregado. Lamentablemente, algunas veces nosotros estamos en nuestra propia obra, con nuestros afanes. Si a nosotros nos dijeran, bueno, cumpleaños o iglesia, ¿qué escogeríamos? Muchas veces cumpleaños. Oración o película. Oh, la película, ¿cierto? Fuera de la voluntad del Señor. No queremos preocuparnos por la obra del Señor. Nosotros mismos estamos haciendo la voluntad, pero no la voluntad de Dios, sino la voluntad de la carne. Eso es lo que muchas veces hacemos. Le damos rienda suelta al ocio, le damos rienda suelta a la pereza, preferimos estar en otros asuntos que estar involucrando, invirtiendo tiempo en el Señor. Ahora, Pablo no mostró ninguna angustia por hacer la voluntad de Dios. Pablo no estaba atemorizado, Pablo no estaba triste, sí, quizás le había dado un poco de congoja el tema de sus hermanos que le decían que no subiera y demás, pero él estaba decidido a subir, él estaba ya determinado, él conocía la voluntad de Dios para su vida. A veces nos quejamos, a veces estamos inconformes, estamos afligidos, estamos aburridos en el trabajo, nos aburrimos en la casa, nos aburrimos con lo que tenemos, nos aburrimos donde Dios nos ha puesto, pero hermanos, que no se nos olvide que el lugar donde usted y yo estamos es donde Dios nos quiso poner, es la voluntad del Señor. Hay veces uno quisiera salir corriendo de su trabajo, hay veces uno dice, ya, gracias Señor, porque llegó el viernes, ¿cierto? Pero hermanos, es allí donde el Señor lo ha puesto a usted y a mí para que llevemos las buenas nuevas. Mi oración ha sido como esa película de ese soldado. Señor, dame uno más, dame uno más, uno más. Esa debería ser nuestra oración. Impactar en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Pero hay veces llegamos cabizbajos, tristes, con cara de revólver. ¿Cuál es el testimonio que damos? ¿Saben por qué? Porque no hemos aceptado la voluntad de Dios en nuestras vidas. Esa es la verdad. Todo lo hacemos con enojo, la rencilla, discusiones en la casa, los niños nos exasperan. Es la voluntad del Señor que usted tenga esposa. Es la voluntad de Dios que usted esté en este momento quizás soltero. Es la voluntad del Señor que usted cuide de sus hijos, que los ame. Tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios. No pongamos nuestra voluntad, hermanos. Que sea la voluntad del Señor primando. Nos vamos a evitar muchas situaciones difíciles. Ahora, nosotros deberíamos de orar para entender la voluntad de Dios. Porque muchas veces no la podemos entender, no la tenemos clara. ¿Sí le ha pasado a usted que de pronto usted está orando, Señor, ¿qué debo hacer en este asunto? Y parece que se ilumina un bombillo y usted ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Asimismo debemos orar para entender la voluntad de Dios. Mire lo que dice en Efesios 5:17, hermanos, si me acompañan, por favor. Efesios 5:17 dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Viendo este versículo yo decía, ¿cuántas veces somos insensatos? Buscamos otras cosas, pero no buscamos la voluntad de Dios. Perdemos el tiempo, pero no buscamos la voluntad del Señor. Sabemos que dice que los tiempos son difíciles, son malos, pero no, la voluntad de Dios no la busquemos, no la entendemos, por eso no sabemos hacia dónde vamos. No hay nada peor, hermanos, que una persona que no sabe para dónde va, que una persona que usted le pregunta, bueno, ¿para dónde vamos? No sé, o nomás dígame usted en su matrimonio o aquel que tiene de pronto su pareja, a ver si es que a usted le gusta que su esposo no sepa para dónde va,
Triste, hermanos. El hombre está llamado a ser guía, a entender la voluntad del Señor. Debemos ir siempre confiando en el Señor. Ahora, y en el versículo 14, ahí seguimos en Hechos 21, 14. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. En vista de que Lucas y los demás no lograron convencer a Pablo, ellos lo único que hicieron fue callarse. Hubo un silencio. Quizás fue lo mejor en este momento para no afligir más el corazón de Pablo, para que Pablo pudiese seguir hacia la voluntad del Señor. Ellos dijeron, hágase la voluntad del Señor. Esa debería ser nuestra oración. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Mi voluntad es un fiasco. Mi voluntad en realidad uno la mira ahí, caídas, desórdenes. No, Señor, que se haga tu voluntad. Hay veces yo le digo, Señor, no me dejes hacer quizás lo que mi corazón quiere, porque sé cómo es mi corazón, hermanos. Sé cuánta maldad hay en mí. Señor, no. Así yo llore, así yo patalee, así yo haga lo que haga, que se haga tu voluntad y no la mía. Ay, las oraciones que uno hay veces tiene con el Señor. Y así como Pablo, que estuvo de una manera firme, hermanos, vamos a verlo allí en el 15, dice Hechos 21, 15. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Así vemos a Pablo firme en la voluntad de Dios. Muchos lloraron, muchos se desesperaron, y sí, hermanos, no era para menos, era una situación difícil, pero vemos que esto no mueve a Pablo. Esto permite que Pablo esté firme en la voluntad del Señor. Pablo sigue imitando a Jesús. Miremos en Lucas 9:51, hermanos. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesús, a pesar de la dificultad que tenía por delante, decidió ir a enfrentarla. Jesús, aunque podía vislumbrar la cruz más adelante, él decidió ir a sufrir el tormento por usted y por mí. Él decidió ir a hacer la voluntad de su Padre para redimir esta humanidad, para redimir al mundo. Y lo mismo hizo Pablo. Pablo afirma su rostro para ir a Jerusalén. Vemos un Pablo determinado, lo vemos firme. Y así cuando uno ve una persona determinada, cuando usted se determina algo, hermano, usted lo va a lograr. Determínese algo en el Señor. Determínese cumplir la voluntad de Dios. Determínese cumplir ese propósito que el Señor le ha encomendado. ¿Qué le ha encomendado a usted el Señor? Ese propósito del Señor para su vida. Cuando usted está en la voluntad del Señor, hermanos, ustedes van a vivir con gozo. Ustedes van a vivir llenos del Señor. Ustedes no van a vivir con queja. No vamos a vivir de esa manera. Vamos a experimentar esa grandeza del Señor. Enfoquémonos, hermanos, en qué es lo que nos debemos enfocar para cumplir la voluntad del Señor. Usted canta, enfóquese más en el canto. Usted toca los instrumentos, enfóquese más en tocar mucho mejor esos instrumentos. El que enseña, hágalo con la mejor disposición de su vida cuando empiece a luchar con ese texto, que quede exhausto. Seamos determinados, hermanos, para cumplir la voluntad del Señor, para cumplir lo que el Señor nos ha encomendado. Y asimismo también los quiero, hermanos, animar a que afirmemos nuestro rostro para cumplir la voluntad del Señor en nuestras vidas. Aunque quizás veamos el sufrimiento, aunque quizás ganemos un poco menos de salario, pero podamos asistir a todas las reuniones. Ahí empiezan los sacrificios. Aunque quizás a usted le ofrezcan educación, le ofrezcan cuantas cosas y vanidades tiene este mundo, pero usted diga, no, si eso le quita tiempo al Señor, dejémoslo ahí. Eso me va a sacar de la voluntad del Señor. Tenemos que empezar a probar esa materia del sufrimiento. Nos hace falta a veces, hermanos, sufrir. No les estoy diciendo que busquemos el sufrimiento, pero tampoco que lo evitemos, porque muchas veces somos escapistas.
No queremos sufrir. Tengo un dolor de cabeza, un ibuprofeno. Ahí ya escapo del dolor, ¿cierto? Tengo una deuda, crédito fácil Coensa, ¿cierto? Y escapamos y estamos escapando de las aflicciones. Vivimos en una sociedad escapista. Alguien decía que era la sociedad de cristal. No quieren sufrir, no quieren experimentar el dolor. No, hermanos, afirmemos nuestro rostro a hacer la voluntad del Señor. Así como lo hizo Pablo, así como lo hizo Cristo. Seamos determinados, enfoquémonos, porque también vemos un Pablo enfocado. Por eso no andamos en la voluntad del Señor, desenfocados, en otras cosas totalmente diferentes al Señor. Hermanos, mire, ya aquí el Señor en la palabra nos ha revelado cuál es su voluntad. Y muchas veces decimos, Señor, muéstrame tu voluntad, pero ni siquiera lo que está aquí lo cumplimos, ni siquiera lo que está aquí lo leemos. Imagínense donde Dios nos revelara más cosas, ¿cómo estaríamos? ¿Será que lo podríamos soportar? Ay, Señor, que el Señor nos ayude a afirmar nuestro rostro, a seguir al Señor, a ser determinados, enfocados. Y ahí ya para terminar, hermanos, en el versículo 16 dice, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Al parecer ya este discípulo era un discípulo que había estado en la fundación de la iglesia primitiva, ya aproximadamente habían pasado 25 años, y pues habían pasado los 25 años tanto para decir que era un discípulo antiguo. Es la aclaración que se le puede dar a ese versículo. Hermanos, unas breves aplicaciones, algo con lo que nos debemos ir hoy, algo que si usted está tomando notas, apúntelo, y es, abrace la voluntad de Dios para su vida, aunque esto implique dolor, aunque esto implique sufrimiento, abrace la voluntad del Señor. Ahora, si usted desconoce la voluntad de Dios para su vida, ¿qué tal si empieza por conocer la palabra de Dios? Por tener intimidad en oración con el Señor, con el Espíritu Santo. No se nos olvide también que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. ¿Qué tal si nos deleitamos en hacer la voluntad del Señor? Muchas veces nos deleitamos en otras cosas, pero cuando se trata de leer la palabra, cuando se trata de venir a la reunión de oración, a la reunión de la cena, parece que no hallamos tanto deleite, parece que estamos escorriendo pensando en lo que vamos a hacer más adelante. Y ahora, quizás tú que estás acá visitándonos y que estás fuera de la voluntad de Dios, Él te llama a hacer su voluntad. Él tiene un plan para contigo. Él quiere salvarte. Ese es el mejor plan para tu vida, la salvación. Quizás estás indeciso, quizás estás viviendo tu voluntad, quizás vives en las vanidades de este mundo, pero ¿qué tal si hoy le dices sí a la voluntad del Señor? ¿Qué tal si hoy acepta la voluntad del Señor? ¿Qué tal si hoy, hermanos, nosotros dejamos de vivir nuestra voluntad, de vivir en nuestra carne y empezamos a vivir la voluntad del Señor? Amén, hermanos. Vamos a orar y a dar gracias al Señor por su palabra. Bendito Señor, te queremos dar gracias por tu palabra, porque vemos que esta es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Ahora que tú nos has mostrado que tu voluntad quizás conlleva sufrimiento, conlleva dolor, ayúdanos a seguir tus pisadas, Señor, que tú levantabas tu rostro para ir a la cruz, que tú, Señor, siempre estabas dispuesto a sufrir por nosotros. Concédenos ver tu obra con más claridad. Y mi oración en especial, Señor, es que hagas tu voluntad en cada una de nuestras vidas, que reveles tu voluntad en cada uno de nosotros, en nuestros hijos, en nuestras esposas, en nuestros hermanos,
aún en el que está soltero, en los matrimonios. Te pido también que hagas la voluntad, Señor, tu voluntad con tu santa iglesia, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.